Buenas noches, estamos al aire en un nuevo programa de Tiempo de Tomas en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Hoy día estamos con la ausencia de Tomás Hirsch y estamos con la ausencia también de Fernando García, así que un gran abrazo para ambos, pero también estamos con la presencia de dos grandes amigos invitados que nos van a acompañar durante el día de hoy. Estamos con la presencia de José Gabriel Férez, ex presidente del Partido Humanista y actual miembro del equipo nacional. También tiene una editorial, la editorial Virtual, con la cual ha estado sacando muchos libros alternativos, de los cuales supongo que nos irá a hablar. Bienvenido, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Efren? Un saludo también caluroso a todos los escuchas de Tiempo de Tomas. Y también nos acompaña, también fue expresidente del Partido Humanista, actualmente es miembro también del equipo nacional y director de la Fundación Moebius, Marilén Cabrera. ¿Qué tal, Marilén? Un abrazo grande. ¿Cómo estás, Efren? ¿Cómo estás, Pepe? Bien, contenta de estar acá, gracias por la invitación y un saludo cariñoso a todos los radioescuchas de Tiempo de Tomas. Sí, contarle a nuestros auditores que Fernando García ha tenido algunos problemas personales y Tomás a última hora nos avisó que se había entrampado en algunas dificultades, así que hoy día vamos a estar junto con Pepe y Marilén hablando de todo el acontecer de lo que fue la semana pasada, esta semana y también lo que se viene. Ahora, sin lugar a dudas, y yo creo que es el primer tema que deberíamos comentar, yo creo que todo el planeta se estremeció al ver una foto de un niño en la playa, un niño, el cuerpo de un niño, que fue el símbolo o que representa más o menos el símbolo de lo que está pasando en esta tremenda crisis migratoria que se está produciendo en Europa. ¿Qué les parece a ustedes todo esto que está pasando? ¿Cómo ven las reacciones tanto de los gobernantes como de los propios ciudadanos? ¿Esto es algo que viene hace poco o viene hace mucho rato? ¿Cuál es la evaluación que están haciendo? Que estamos hablando de personas, seres humanos que todos los días tratan de salir de sus países de origen a través de un comercio de seres humanos, a través de pagos de gente que le ofrece llevarlo a través del Mediterráneo, a través de distintas islas, para llegar a distintos países europeos, saliendo y arrancando de sus países de origen en busca de situaciones económicas que tienen los países europeos de mejor manera o incluso de mayor estabilidad. Pero esto muestra algún drama, muestra de alguna manera esa tremenda diferencia que hay entre una Europa que se enriqueció y una África que está totalmente empobrecida. Y ese drama humano, ¿cómo lo ven ustedes, Marilén, Pepe? Mira, uno ha tenido, se ha ido informando desde hace mucho rato lo que ha ido pasando con la migración, ya tanto en Europa, también hemos tenido aquí en Latinoamérica cómo se han ido desplazando las poblaciones. Sin embargo, yo creo que la imagen de este niño muerto en la playa y gatilló, por lo menos a mí, y yo creo que también en las poblaciones esto ha pegado, una reflexión como personal en términos de qué estamos haciendo como sociedad, qué estamos haciendo para poder llegar a estas situaciones tan terribles. Yo, la verdad es que viendo las noticias y viendo esas imágenes de la gente desesperada por querer mantenerse en estas pequeñas embarcaciones y poder llegar a tierra, la cantidad de gente que muere en el camino sin poder llegar, yo me conmocionó, pero demasiado. La verdad es que no pude ni siquiera resistir las lágrimas, pero era sobre todo qué estamos haciendo como seres humanos que permitimos que otros seres humanos estén en esta situación. Yo me pregunto, ¿estamos llegando al final de una etapa? ¿Qué está pasando con nosotros como civilización que somos capaces de permitir que esto suceda? Qué sé yo, es cierto, a unos cuantos kilómetros de uno, pero está pasando en este mismo minuto en que yo estoy comiendo, en el que me estoy riendo, en el que estoy durmiendo, está pasando que niños están muriendo, está pasando de gente desesperada que quiere
llegar a una situación mejor. Y me pregunto, ¿cómo están viviendo en sus países o no viviendo, sobreviviendo en sus países, que son capaces de soportar todo esto para tratar de alcanzar algo mejor? Yo he estado, la verdad, muy complicada con el tema. Yo quiero coincidir, fíjate, con Marilén. Es imposible no conmoverse con esta situación. Humanamente es de un impacto que realmente remueve conciencia. Ahora se habla de una crisis migratoria. Claro, pero la migración no es porque la gente solamente quiera moverse por encontrar un lugar mejor, sino que efectivamente de alguna manera está siendo expulsada de sus países por la situación que se ha generado en esos países. Entonces, si uno trata de ir, y es un aspecto, yo creo que la situación es bastante compleja, pero al menos un aspecto, si uno trata de ir un poco más a la raíz, en cada uno de esos países ha habido intervención de la cultura occidental. En Siria, en Afganistán, en Irán, en Irak. Entonces, esto no se genera de un minuto a otro, se genera también como consecuencia de un tipo de acciones que se ha ejercitado desde Estados Unidos, desde la OTAN, por intereses que tienen que ver básicamente, creo que es al menos nuestra impresión, con el capital financiero internacional y el complejo militar industrial. Sí, porque para Chile, para el ciudadano medio chileno, de repente estalló esta crisis, vio la imagen de este niño, la imagen terrible de este niño en la playa, y como que ahí se le vino encima la crisis, pero en realidad la crisis migratoria ya tiene sus buenos años, y uno se pregunta, ¿es un símbolo de una crisis más profunda? ¿Es un síntoma de algo más profundo que está pasando en la actual civilización? ¿O es una crisis terrible, pero que no va más allá de algunos cuantos países que están en situación complicada? Me explico. En definitiva, uno puede mirar esta crisis migratoria de una manera tal que ve una crisis acotada, una crisis terrible, pero que tiene que ver con algunos cuantos países en situación de guerra o situación de pobreza, que buscan una situación económica mayor en Europa. O también puede mirar estas crisis de una mirada un poco más profunda, planteándose que acá en definitiva lo que se está produciendo es un ciclo que llega a su fin y que busca un nuevo acomodo entre una Europa que de alguna manera saqueó y se enriqueció a costa de lo que fue África, saqueó sus riquezas naturales, generó pobreza, intervino, tal como decía José Gabriel, intervino en los gobiernos por sobre la cultura de muchos de esos países y genera esta situación de inestabilidad que se le viene encima. Y pone en peligro o pone en riesgo lo que es el proyecto europeo o simplemente se termina con algunas medidas de algunos gobiernos. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Mira, yo creo que esto es una muestra clara de cómo se ha ido armando el mundo, cómo se ha ido armando bajo un mismo sistema, que en algunas situaciones podrá ser menos groseros, en otras más groseros, pero sin embargo es parte de un mismo sistema. Es parte de un sistema donde claramente el valor central es el dinero. Y todo se arma a partir de este valor central que es el dinero. Lo más importante es cuánto dinero más ganamos, qué cosas hacemos, cómo especulamos para que algunos pocos, que son los mínimos de los mínimos, se enriquezcan a costa de grandes conjuntos humanos. Y eso es lo que hemos tenido y esto por lo tanto, esta crisis migratoria, que ahora está más visible por los medios de comunicación y porque el drama ya es imposible de seguir tapándolo, podemos decir que ahora que está más visible, la gente se puede dar cuenta, pero es algo que viene desde hace mucho rato. Yo complementaría, Efren, Marilén, con un elemento más, digamos, asumiendo que la principal responsabilidad está en los gobiernos y está en aquellos que hoy día tienen el poder. También hay indicadores de una crisis de mayor profundidad, porque el tipo de respuesta que se da fruto de esa conducta de los gobiernos
es también de un desequilibrio psíquico importante. Me refiero, por ejemplo, como uno de esos síntomas, al Estado Islámico, en que en pocos años, te fijas, ha puesto en marcha un tipo de respuesta que captura poblaciones, captura conciencias en esa dirección, pero de una violencia, de un irracionalismo también que es realmente preocupante. Entonces, ese tipo de indicadores, a lo que tú comentabas, Efraín, me parece, muestra que el problema es más de fondo. El problema no solo tiene un responsable, sino que hay una situación global que ya incluso a nosotros es difícil eludirla. Estamos afectados por ella. Claro, porque se ve como lejana, se ve como que Chile está ajena a esa crisis. Si uno camina por la calle y conversa con cualquier ciudadano chileno, en realidad la ve lejana, como que no nos va a afectar esta crisis, y sin embargo tú estás planteando que nos podría afectar, que está relacionada. No solo nos podría afectar, yo creo que hoy nos afecta. No en particular con la crisis migratoria, sino con el sistema valórico en el cual estamos incluidos. Es decir, nuestra mirada también para resolver o tratar de resolver las dificultades en el ámbito nacional tiene las mismas componentes. Como valor central el dinero, como decía Marilén, tratamos de dar respuestas o estructuramos las respuestas desde un paisaje de formación, desde un mundo que ya se fue, y lo vemos eso en las nuevas generaciones, en una nueva sensibilidad, y vemos que los discursos en general de los que tendrían que tener el liderazgo político, el liderazgo social, está totalmente impregnado de esas visiones que no responden al mundo de hoy. Es como que se requiriera, diría en síntesis, Efraín, una nueva sensibilidad, una nueva forma de ver el mundo que de alguna manera dan chispazos de eso las nuevas generaciones. Recordarles a los auditores que estamos en el programa Tiempo de Tomas en la Radio Universidad de Chile, y que luego de la pausa de las 20:30 abriremos nuestros teléfonos para conversar, para dialogar con los auditores. Nos pueden llamar al 2977-1579, 2977-1579, o al 2977-1580, repito, 2977-1580, para integrarse a esta conversación, planteándonos sus propuestas, sus inquietudes, sus críticas, porque en definitiva, efectivamente, tal como decía José Gabriel y Marilén, acá estamos hablando en una crisis donde una sociedad se construye en torno al valor central, es el dinero, y por otro lado, en simultaneidad de esa crisis empieza a surgir, empieza a aparecer una sensibilidad distinta, que es difícil de captarla, que es difícil de verla, pero creo que en esta terrible tragedia de la inmigración africana europea hemos visto algunos síntomas de eso, esa nueva sensibilidad que se expresa, por ejemplo, en las calles en los terminales de Hungría, cuando la gente sale a recibir, los propios húngaros salen a recibir a los inmigrantes, a llevarle alimento, a llevarle abrigo, a darle un abrazo. Lo mismo hemos visto en Austria, lo mismo hemos visto en Alemania, incluso ciertos municipios del Podemos en España han empezado a generar redes. Esto es, en definitiva, ver ustedes estos síntomas como parte de esa nueva sensibilidad, en el fondo desde una mirada quizás un poco autoritaria de los gobiernos oficiales, de los gobiernos europeos encabezados por Merkel. Poblaciones empiezan a mostrar un síntoma de solidaridad más allá de lo que pueden estar planteando sus propios gobiernos. Ojalá, Efraín, esto no termine en humanitarismo. Es decir, eso lo conocemos bastante en las tragedias a nivel nacional. Cuando suceden terremotos, inundaciones, catástrofes en general, despierta la solidaridad de la gente, la compasión y los mejores sentimientos. Pero si eso no logra de alguna manera transformarse también en lucha por un mundo distinto, es de corto alcance. No digo que esté mal, pero ojalá pudiéramos esclarecer, pudiéramos motivar para que eso lograra un nuevo estadio de desarrollo que tuviera que ver con
con un nunca más, vale decir, que ese tipo de situaciones no se volvieran a producir. Marilén, Pepe hablaba del humanitarismo decía, ojalá no se vuelva a producir, no termine o no quede solamente en el humanitarismo. Para nosotros los humanistas tenemos una mirada crítica frente al humanitarismo, pero la gente a veces lo confunde. ¿Cómo podría desarrollar un poquito más esa idea? Sí, tiene que ver básicamente con, si pudiéramos llamarlo también, con la autogestión. O sea, para nosotros no es, no podemos pensar que otros van a venir a resolver nuestros problemas. Tenemos que pensar que la resolución de nuestro problema está en la organización nuestra, en la organización de la población, en el fortalecimiento de esa organización, para poder avanzar y poder luchar para que eso, como decía José Gabriel, no se repita, no vuelva a pasar. La única opción que tenemos es de fortalecernos como conjunto, fortalecernos como sociedad, para no permitir que eso pase. Mira, si esto lo lleváramos, José Gabriel algo dejó entrever ahí entre medio, como esta cosa de que como que las dirigencias viven, yo lo grafico como que viven en un mundo totalmente distinto al real. Ellos no viven en el mundo real, no viven en el mundo en el que toma, si lo llevamos a la cosa aquí en Chile, que toma el Transantiago, que se levanta a las 5 de la mañana, que tiene que viajar 2 horas y volver cansado, las mujeres sobre todo, volver a cocinar, a hacer tarea con los chiquillos. No, las dirigencias aquí, los parlamentarios, todos ellos están en un mundo en el que se acostumbraron de otra manera, que se acostumbraron que las cosas fueran como ellos las viven, y entonces legislan desde ahí, ven todo desde ahí, y ya vemos qué es lo que ha ido pasando. O sea, estas prácticas, si lo llevamos a una cuestión así súper concreta, lo que está pasando ahora, esta práctica de las boletas, del financiamiento de las empresas a los políticos, es una práctica que se viene haciendo desde hace un rato ya, desde hace bastante rato, y sin embargo, mientras no salió a la luz pública, para ellos era todo, estaba bien, porque era la práctica que se utilizaba. Entonces, es porque miran desde otro lado. Yo no sé, siento que ellos están como en un mundo que no es, tal como digo, el mundo real, el que vivimos cotidianamente los ciudadanos de a pie, y que ellos, la verdad de las cosas, que están en otra, diría uno, alejado totalmente de la gente. Por lo tanto, si la ciudadanía, si la sociedad no somos capaces de organizarnos, de fortalecernos, porque sentimos que en nuestras manos está el poder de cambiar las cosas, esto no va a ser posible. Nadie va a venir a resolver las cosas por nosotros. Ahora, en esta crisis, tal como decía Pepe, uno ve lo mejor y lo peor. Hemos visto que lo mejor ha sido la respuesta de las poblaciones, una respuesta solidaria, fraterna, pero también están surgiendo en Europa, y también lo hemos visto acá en Chile, ciertas reacciones xenófobas, ciertas reacciones racistas, donde empieza a surgir el odio hacia el forastero, el odio hacia el extranjero. Y del norte de Europa hay una gran presencia de grupos neonazis. Y yo miro acá y veo también que hemos tenido ciertas situaciones de migración de nuestros hermanos peruanos, de nuestros hermanos colombianos, y de alguna manera también un Chile que no estaba acostumbrado al migrante empieza de repente a ver en sus calles gente con razas de color, con raza negra, y también se empieza a generar una suerte de xenofobia en contra de nuestros hermanos peruanos, colombianos o extranjeros. ¿Cómo ven ustedes un poco esa parte? Por un lado, los brotes neonazis en la Europa del norte, y por otro lado llevando esa misma mirada hacia Chile, lo que nos está pasando con la migración de los países hermanos. Esos son los peligros, creo yo, Efren, frente a estas situaciones de dificultad, de conflicto, de crisis, que son caldo de cultivo también para las posturas antihumanistas, para las posturas extremas. ¿Te fijas? Y eso lo vemos surgir en lo social, en lo ecológico, ¿no? Que se equivoca en la identificación de los culpables y le echa la culpa a la gente, le echa la culpa al ser humano. Hay un factor ahí que es difícil de evitar. Creo que la única respuesta posible es tratar de levantar
lo más fuerte posible las posiciones humanistas, para evitar, digamos, en esa búsqueda de referencias que tiene la gente, la posibilidad de desarrollo de esas posiciones neofascistas, como llamabas tú, xenófobas. Te fijas, son definitivamente antihumanistas. Marilén, tú tienes origen, tu familia es de origen boliviano y por tanto tienes una fuerte raigambre con los pueblos originarios, tú eres descendiente quechua. Tú has visto el espíritu, por un lado, solidario del chileno frente a los pueblos originarios, pero también has vivido seguramente la discriminación hacia la gente que viene con nuestras raíces de ancestros. ¿Cómo ves tú desde tu mirada andina, por así decirlo? Mira, primero comentarte que en el norte se convergen muchas etnias, por un lado, las atacameñas, las licanantay, quechuas, aymaras, ¿ya? Y 3 países, Bolivia, Perú, Chile y también Argentina por el otro lado, en el norte, sí. Yo te diría que todo eso, para quien no lo conoce, todo ese territorio, somos como una misma cosa. El tema de los estados nacionales, el tema de la frontera, es un tema de hace muy poco tiempo. Todos esos, todas esas etnias, todo aquel originario de ese territorio, nos sentimos hermanos, nos sentimos parte de una misma cosa. Sin embargo, también veo cómo con la instauración de los estados nacionales, con la instauración de las fronteras y todo eso, después de la Guerra del Pacífico, además, y todo, cómo muchos hermanos quechuas o aymaras empezaron a sentir algunos vergüenza y tratar de disimular que provenían de allá. ¿Para qué? Para no ser discriminados y para ser acogidos tanto en términos laborales y todo. Afortunadamente, con el pasar del tiempo, la gente ha vuelto a reconocer el de dónde viene y valorar sus raíces y más bien difundir esa cultura y ver cómo afirmándonos en esa cultura podemos ir avanzando, aprendiendo de nuestros antepasados, aprendiendo de nuestros antiguos, poder traer aquello que sí aporta para la construcción de una nueva, tal vez, civilización, de una nueva sensibilidad. Bueno, recordarle a nuestros auditores que estamos en Tiempo de Tomas, en la Radio Universidad de Chile, y que luego de la pausa, que viene en breves minutos, vamos a sortear entre los auditores que llamen un libro que ha sido entregada en donación por El Rincón del Libro, el rincón más querido por los lectores de la región metropolitana y el rincón más tradicional de los libreros de Santiago. Gracias al Rincón del Libro, hoy día vamos a sortear el texto que se llama Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Buenísimo. Un tremendo texto que ya me lo están pidiendo acá, hay varios que están anotándose. Es un ensayo, es un libro ya emblemático de José Saramago, que en el fondo relata un poco lo que estamos conversando, relata cuando las poblaciones se quedan ciegas, relata cuando dejamos de mirar, cuando de alguna manera escapamos y evadimos la realidad. Así que entre los auditores que llamen hoy día tendremos este sorteo gracias a El Rincón del Libro, el rincón más querido por los lectores de Santiago y el rincón más tradicional, que está ubicado en San Diego 43, y a los auditores que lleguen a comprar allá y mencionen nuestro programa Tiempo de Tomas tendrán un 10% de descuento. Así que ya lo saben, después de la pausa y llamando al teléfono 2977-1579, 2977-1579 o al 2977-1580. Nos vamos a la pausa y volvemos después de unos breves segundos. Muchas gracias. Estamos de vuelta acá en Tiempo de Tomas, hoy día acompañados por José Gabriel Férez y Marilén Cabrera. Hemos estado hablando acerca de la crisis migratoria y hemos dicho que los auditores que llamen para entregarnos su opinión
tendrán derecho a un sorteo del libro Ensayos sobre la ceguera de José Saramago. Tenemos en línea telefónica a Gloria Marabolí. Gloria, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntanos, Gloria. Sí, mira, estaba escuchando el programa mientras trabajo en mi casa y bueno, solamente a empatizar con ustedes, como uno se sensibiliza con este tipo de noticias, sobre todo de las imágenes que ustedes estaban haciendo referencia. Yo creo que estamos en un minuto donde tenemos que reflexionar más al respecto y hacer algo al respecto también. Entonces me parecía muy adecuados los comentarios de ustedes, que hay que reflexionar, pero también tratar de hacer desde donde uno vive, en lo más pequeño, con un grano de arena, aportar en algo, aunque sea con una idea. ¿Y tú en qué parte de la comuna de Santiago vives, Gloria? Santiago Centro. Porque Santiago Centro está también con mucha presencia de inmigrantes. ¿Cómo ha sido eso? Sí, mira, en lo cotidiano uno se encuentra en la calle con mucha gente, es verdad. Yo siento que ahora la gente tiene como una apertura un poco más amable respecto de el contacto con ellos. Antes me tocó ver un par de meses atrás incluso discriminación en el metro, en fin. Pero ahora yo siento como que la gente acoge más, hasta con una mirada un poco más cálida. Porque de repente no hay ni siquiera instancias como para poder opinar por lo cotidiano, por lo rápido que va pasando la vida. Pero en la actitud, en la calle, por ejemplo, yo siento que hay un pequeño cambio un poco más amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos también al teléfono, y después vamos a comentar lo que planteó Gloria, tenemos al teléfono a Emiliano de San Ramón. Emiliano, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, gusto saludarle. Mire, con respecto a mi punto de vista, con respecto al tema de la migración, es más o menos el siguiente. Todos sabemos que hay una caída brutal de la tasa de ganancia del sistema capitalista mundial, lo que exacerba la dictadura del capital financiero, especulativo, no productivo, aumenta la explotación de los pocos rincones que van quedando con menos explotación, o se aumenta mucho más, digamos. Genera guerras bastardas, que son guerras de invasión a pueblos, ya no son guerras declaradas, sino que son guerras de hecho, nada más, que tratan de esquilmar y mantener el sistema, además de generar la carrera armamentista para aumentar la producción y la tasa de ganancia. Eso genera mano de obra barata con las migraciones y ese aumento. ¿Aló? ¿Emiliano? Se nos cayó Emiliano, parece. Pero tenemos a otro auditor que está llamando, que es Juan Monteverde de Providencia. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo quiero referirme a un hecho que no tiene nada que ver con lo que ustedes están hablando, pero que lo encuentro de una extraordinaria gravedad. El delincuente rufián llamado, cuyo apellido es Errázuriz, que fue cardenal de la Iglesia Católica en Chile, se acaba de descubrir unas cartas de este caballero al padre al infeliz del Caradima, ¿no es cierto?, donde lo aconseja cómo proceder para poder defenderse de las imputaciones que le hacían los tipos violados por este cura, que no es cura, yo no sé lo que es realmente, pero es como mucho, ¿no es cierto?, que tanto el obispo de Sati, otro tipejo de mala muerte, de poca estofa, un tipo que debiera avergonzar a la Iglesia Católica de Chile, también, digamos, se dedicó a proteger a este delincuente llamado Caradima. Véanlo en The Clinic, por favor. Gracias, Juan. Vamos a comentarlo, efectivamente. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches. Bueno, tanto Gloria planteaba, José Gabriel y Marilén, Gloria planteaba un poco el quehacer en el entorno, que dice, bueno, hay una crisis, hay dificultades, tenemos que reflexionar mucho, pero también algo tenemos que hacer, al menos en nuestro entorno donde vivimos. Y Emiliano, a pesar que se le cortó, planteaba el tema de la crisis de los estados nacionales, planteaba el tema del saqueo del capital financiero internacional, cómo está llevando esto a que los pueblos busquen desesperadamente nuevos futuros.
antes de entrar a lo de Juan, que creo que es importante a mencionarlo con respecto a lo que ha sido denunciado con la Iglesia Católica, me gustaría que comentáramos lo que ha hablado Gloria y Emiliano. Mira, me refiero cortito a lo de Gloria porque creo que quiero coincidir con ella, digamos, respecto a un punto que ella señalaba, que es el tema del trato. Ella decía que algo que ha mejorado, que ella registra que ha mejorado en relación a los inmigrantes, en el caso de nuestro país, es el trato. Y sin duda ese es un punto central para poder construir una situación nueva de convivencia entre todos nosotros. Si algo identifica en Chile la situación de deshumanización que vivimos, creo yo, es el tema del trato. El trato personal. Sí, el maltrato en el trabajo, por ejemplo. Como el que tiene un poquito de poder busca imponerlo, pisotear al que está más abajo. El trato entre el jefe y el subordinado. El trato incluso entre las posturas dialécticas o dicotómicas entre los políticos. El trato que incluso creo yo que se puede aprovechar de nombrarlo, que se le da a la presidenta Bachelet, que puede estar bien, haciendo bien las cosas o mal, pero nada amerita un trato inhumano, que yo lo encuentro que es un factor de mucha presencia en nuestro país. Tenemos un par de llamados más. Antes de ir comentando, Marilén, después vienes tú, pero tenemos a Nilo Sagredo al aire, de Puente Alto. Nilo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos. Mira, yo quería decirles que se está pasando por alto, no solo en el programa de ustedes, sino que en muchos programas que tratan de este tema, la desgraciada participación del sionismo y del Estado de Israel con su política de terrorismo de Estado de larguísima data, que es el gran ¿cómo se dice esto? Que quita estabilidad a toda la región, digamos. Hay conexiones así tremendas entre Estados Unidos, no necesito demostrarlas, entre el aparato militar estadounidense, la industria bélica estadounidense y el Estado de Israel, el Estado sionista de Israel. Ahora, quería también referirme de pasada a un comentario que hizo uno de los panelistas. Es sabido que todas las religiones caen en extremismo, pero a mí me llama mucho la atención que el ejército islámico no ha hecho un solo atentado a una embajada israelita o a un banco israelita o a algún tipo de empresa israelita. Todos los muertos, todas las víctimas del Estado Islámico son todos musulmanes. O sea, no nos olvidemos que el Mossad es famoso en el mundo por ser un servicio de inteligencia muy, entre comillas, eficiente, uno de los más eficientes del mundo. Y es muy fácil infiltrar a extremistas, a gente que está en posiciones fundamentalistas, por el estado psicopático que viven. O sea, eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Nilo. Tenemos otro llamado, Manuel de Peñalolén. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. Me parece interesante las dos personas anteriores lo que están diciendo, pero respecto a las migraciones, lo que me llama la atención es que países como Venezuela, que tiene 5,5 millones de migrantes colombianos que viven y viven, me parece, con todos sus derechos en Venezuela, y cómo las políticas que hace Europa, en el caso de Alemania, con toda una economía tremenda, bullante, con índices macroeconómicos superlativos, no son capaces de recibir solamente una cuota de 30.000 migrantes, ¿ya? Y cómo ellos no dan solución a los problemas esos problemas que son propios de nuestro tiempo y que no van a terminar mañana. Entonces, esa es la solución que da la economía bullante. O sea, Alemania solamente 30.000 y Venezuela, por un lado, un estado del tercer mundo, como ellos llaman, tiene migrantes 5,5 millones. Eso solamente me gustaría que ustedes lo comentaran. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo. Bueno, han habido varias llamadas. Hay una llamada que me interesa que me la aclaren, porque la verdad es que yo estuve toda la tarde haciendo clases y al parecer hubo algunas declaraciones del señor de la jerarquía eclesiástica. ¿Qué saben ustedes? Que lo que hablaba Juan Monteverde. Mira, Efren, yo no tengo la información completa porque sé que la fuente que él la menciona es de Clinic. Pero lo que escuché como noticia, digamos, y no alcancé a revisarla, pues la escuché en el noticiero
después de las 7 de la tarde, es que efectivamente Errázuriz le mandó algunas cartas a Caradima que se pueden estimar que son obstrucción A la justicia. no a la investigación. Vale decir, muy probablemente eran recomendaciones de cómo ocultar información. Entonces, lo que él estaba ayudando a que no lo pudieran investigar a Caradima adecuadamente. Grave. No he leído, grave, no, grave, gravísimo, grave, grave. cómo no. Un tema más que yo creo va poniendo a la Iglesia Católica en un pie bastante inconfortable. Tenemos varios llamados. Tenemos a Federico Gana de Ñuñoa. Federico, ¿qué tal? ¿Aló? Aló, Federico. Hola, muy buenas tardes. Yo, en primer lugar, quería felicitarlos por el tema que están tratando. Muchas y quería gracias. agradecer a esta señora o señorita Gloria que ha dicho con tan buenas palabras algo tan cierto y que de lo cual nosotros que en Santiago, no sé si en el resto de Chile, debemos también considerar como una cuestión positiva, que es la manera de estar recibiendo a los extranjeros más que antes. Nosotros que somos famosos como personas que no aceptamos al extranjero, creo que ya estamos cambiando, tal vez porque no nos ha quedado otra. La fuerza de la realidad nos ha hecho cambiar el ánimo y los sentimientos y creo que estamos siendo más humanos. Muchas gracias, Federico. Te agradecemos Muchas la palabra. gracias a usted y gusto saludarlos. Tenemos también a Arturo al teléfono. Arturo, ¿qué tal? ¿Estás por ahí, Arturo? Bien, mira, muy asertiva la señorita, la verdad que creo que dio en el clavo, como se dice, en cuanto a la ilustración que acaba de hacer. Y yo te quiero decir una cosa, que yo estoy súper complicado y la verdad que yo me considero un discriminador. Como tú quieras decir, porque sabes que, y tú lo decís contra quienes, que no sé de qué, son chilenos, peruanos, bolivianos, contra los delincuentes, viejo. Yo, contra ellos, todo lo malo mío, todo lo malo, porque es una plaga que está aumentando y no sé si ustedes pueden cooperar en ayudarnos en algo, es que está aumentando mucho esta plaga y está haciéndonos mucho daño, más que la raza misma, sino que no sé cómo se identifican estas razas malcriadas o no sé, porque ya viven de la delincuencia y esos son los que hacen más daño que las propias razas que tenemos alrededor, que creo que son más amistables que estos delincuentes, que los delincuentes, oye, no sé cómo decirlo, pero esa raza es muy mala. Ok, Arturo, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, han salido varios temas por acá. Por un lado, es cierto, se ha planteado de que hay un cambio cultural en nuestro país en términos de, al parecer, habría mayor aceptación, más que tolerancia con el extranjero. ¿Están de acuerdo con eso ustedes o no? ¿O todavía está larvado un sentimiento xenófobo de los chilenos? Yo creo que hay de las dos cosas. Tenemos de alguna u otra forma, es como, yo siento que se va como acostumbrando a que el paisaje nuestro, el paisaje humano nuestro ha ido cambiando y entonces podemos ver gente de distintas razas, con distintos rasgos claramente a los que estábamos acostumbrados a ver y como que ya el chileno se va acostumbrando a ese nuevo paisaje humano. Pero sin embargo, también uno puede decir que tanto que desde la autoridad y con algunas dificultades que hemos tenido con algunos de nuestros países limítrofes, se va metiendo una cosa discriminatoria como nacionalista, sí, a ultranza, que lo que hace es fomentar en los chilenos esa cosa más discriminatoria con nuestros hermanos. Yo, la impresión que me da, Efren, es que están mezcladas cosas de la discriminación. No se discrimina al alemán, al norteamericano, al que es rubio, ojos claros, al que tiene una buena posición, incluso no importa del país que sea, ni una buena posición económica. Es decir, muchas veces en esa discriminación lo que hay de fondo es una discriminación social. Cierto. Ahora, yo apuntaría hacia el futuro y diría, mira, nosotros como humanistas hay dos temas
que nos son particularmente sensibles. El tema de la violencia y el tema de la discriminación. El tema de la violencia en sus distintos aspectos, económico, racial, religioso, sexual, y el tema de la discriminación también en sus distintos aspectos, social, religioso, étnico, etc. Entonces lo que haría sería un llamado, digamos, porque esto no depende solo de leyes y de las posiciones políticas, sino que es un factor humano, un llamado a que todos nos esforcemos por avanzar y superar ese tipo de dificultades. Creo que nos convertirían en un país mejor y en un país en el cual ya tenemos bastantes méritos, somos acogedores en otros aspectos, pero creo que es un tema en el cual podríamos avanzar mucho. Porque en realidad la xenofobia aparece cuando empiezan las crisis económicas y empieza a salir el chauvinismo nacionalista, entonces que nos están quitando fuente de trabajo, que resulta que vienen y les pagan menos sueldo. Hasta ahora no se ha visto eso, que en algún minuto se vio hace unos 5 o 6 años atrás un rechazo fuerte a los hermanos peruanos. Ahora como que efectivamente por lo menos no se ha visibilizado. Pero yo me pregunto, si vamos a una crisis económica como se está anunciando, ¿surgirá nuevamente ese fenómeno de rechazo al extranjero, de discriminación, de decir, mira acá el chileno es distinto y a qué vienen los peruanos, a qué vienen los colombianos a quitarnos fuente de trabajo? Toda la razón, Efren, en términos de, digamos, al menos hacer claro cuando ese tipo de respuestas se den uno. Uh-huh. Yo no quiero dejar pasar, eso sí, y por eso estaba incluso un poco distraído, pido excusa, el comentario de un amigo que llamaba respecto al sionismo. Ajá. Porque decirle nomás que no es una omisión voluntaria, de alguna manera eso está englobado y el sionismo dentro de eso haciendo una diferencia entre el sionismo y el pueblo israelita, que es muy distinto incluso al Estado israelita, que a veces tiene gobiernos de distinto color, sin duda es un responsable de la desestabilización, como él decía, en general en Medio Oriente. Así que no, solo decir que no es una omisión voluntaria, sino que no se hizo explícita, pero al menos por mi parte sí lo incluyo. Ahora, hay un tema que aparece, que surge, que en general los movimientos de izquierda, progresistas, no se refieren mucho. Lo tocaba el último auditor que llamó Arturo y hablaba de la delincuencia. Él decía que está creciendo fuertemente la delincuencia, que él sí tiene una discriminación es contra los delincuentes. ¿Cómo ven? ¿Es cierto? ¿Está creciendo esta delincuencia? ¿Está en verdad o es parte de una campaña propagandística de los medios que en el fondo van exacerbando y van colocando en primera plana noticias que antes no estaban en primera plana? ¿Hay algo de eso? O en definitiva hay una mezcla de que efectivamente han aumentado la delincuencia y por otro lado también los medios lo están exacerbando? Mira, por alguna razón Marilén no quiere responder esto, no sé por qué será. Si es así, bueno, yo intento una respuesta. Con riesgo de tomarme demasiado el micrófono. No, pero vamos, ese es el diálogo. Pero bueno, yo creo que hay un poco de todo. Está el factor de los medios, pero hay ciertas condiciones de discriminación, de injusticia, que tienden a aumentar ese tipo de respuesta también de parte de sectores de la población. No es que todo Chile se transforme en delincuente, pero cuando tú tienes delincuentes, y así se lee, en los más altos niveles de gobierno, en los más altos niveles económicos, en las cabecillas de los grupos económicos, tenemos el caso Pente, el caso SQM, etcétera, te fijas, bueno, no hay referencia. Las referencias más bien son negativas. Dicen, bueno, y si ellos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Sobre todo cuando ellos en general terminan sin ninguna responsabilidad. Entonces, yo creo que hay un aumento, no justifico la delincuencia, pero digo que hay una responsabilidad también en aquellos que damos referencias conductuales al resto de la población. La impunidad de los actos intelectuales de los políticos. Sin duda. Marilén, tú como mujer... No solo de los políticos, sí. también de los
de los grandes grupos económicos. Por cierto, Marilén, hasta del ejército. ejército, la de iglesia. las instituciones, Pero, la Marilén, iglesia, todo. Yo quiero hacerte la siguiente pregunta. Estos últimos días han salido fuertes críticas, yo diría destempladas, y que salen de ya de la crítica política para entrar en una crítica personal hacia la presidenta Bachelet. Yo sé que tú no votaste por Bachelet, en realidad tuvimos otros candidatos. Sin embargo, como mujer, ¿cómo te llegan a ti esas críticas? Mira, yo lo he visto no solamente en gente que de la derecha, ¿ya? Lo que encuentro más lamentable de esa situación es que lo haga gente de su propio partido. Y uno puede ver cómo no solamente las dirigencias, los políticos, como mencionaba Pepe, ha aumentado ahí la delincuencia en los grupos económicos y en la política, sino que también la deslealtad como una forma pero total y el oportunismo de estos personajes, porque cuando la presidenta marcaba grandes porcentajes de aprobación, todos querían ponerse al lado de ella y todos la seguían y casi la endiosaban, como que era la quien iba a venir a salvar la Concertación. Y sin embargo, ahora ese oportunismo se refleja en que cada uno quiere diferenciarse y descolgarse de ese proceso, intentando hacer críticas cada vez más destempladas. Yo te aseguro que si estuviera el Lagos como tipo en vez de la Bachelet, la cosa sería distinta, porque siento que también hay una discriminación tremenda. Falta de lealtad y discriminación por ser mujer. Machismo. Un machismo total. O sea, yo de verdad creo eso. Yo no voté por la Bachelet. No soy bacheletista para nada. Tengo una crítica política a su mandato de ahora. Pero sin embargo, me parece, o sea, tengo una crítica muy fuerte hacia el machismo existente en la nueva mayoría. Pepe. Sí, no, yo no soy tampoco nada de lo que ha dicho Marilén. No voté por ella, no soy bacheletista, etc. Y tampoco soy mujer, pero comparto plenamente su No, yo te iba a preguntar, punto de vista. Yo te iba a preguntar, nos quedan 2 minutitos. Dime. Rossi, el senador Rossi y sus boletas. ¿Qué le ha parecido este tema en 2 minutitos antes de irnos al sorteo de todos los auditores que llamaron para hacer nuestros comentarios y quien se adjudique el libro Ensayo sobre la ceguera? Mira, yo creo que Rossi es un dato más de toda la crisis que estamos viviendo ahora de la política de estos dos grandes bloques, ¿ah? Porque la verdad es que no de toda la política, nosotros somos un partido político y no estamos metidos en esa, y hay otras colectividades y grupos que tampoco están metidos en eso. Sin embargo, estos dos grandes bloques, que son como un club de amigos finalmente, ambos están metidos en una corruptela que viene saliendo ahora y que por lo tanto lo que yo creo es que se empiezan a traspasar entre ellos las responsabilidades, cada uno haciéndose como el niñito de las monjas, y la verdad es que son todos más o menos igual. Pepe. Nada, arriesgar un punto de vista distinto, Efren. Y digo arriesgar porque no lo tengo totalmente claro, pero los humanistas priorizamos el futuro por sobre el pasado. Es decir, nos interesa más la dirección y lo que se propone, la intencionalidad a futuro, que lo que se puede haber hecho. Entonces, en ese sentido, yo no creo que haya casi nadie que se salve de una forma que había de financiar la política en este país que incrementaba la desigualdad, porque en definitiva lo que permite es que sea el capital financiero el que maneje los destinos del país. Pero en ese sentido yo lo que esperaría de unos señores Rossi o de todos ellos que están involucrados es un reconocimiento de falta y una manifestación explícita de una voluntad de cambio de conducta futuro, pero con leyes, con que sea clara, digamos. Decir, que les duela en el fondo. Y que sea honesta, digamos. Es decir, porque si no cambiamos ese tipo de conducta, de ninguna manera vamos a salir de la crisis en que estamos.
Bueno, nos queda un minutito justo para el sorteo de nuestro libro, que está por empezar el cargo del Rincón del Libro, el rincón más tradicional de los libreros chilenos, el rincón más querido por los amantes de los libros, ubicado en San Diego 43. Entonces yo voy a echar a correr mi cronómetro, más que cronómetro, mi urna virtual, y ustedes me dicen alto, y con eso vamos a sacar de entre los 7 quién salió elegido con el libro. Vamos, dígame usted. Ya. Gloria Marabolí. Entonces, Gloria, estás adjudicado el libro Ensayos sobre la ceguera. Puedes pasarlo a buscar a partir del día de mañana en las dependencias de la Radio Universidad de Chile, ubicada en Miguel Claro, y el número se me está olvidando, Miguel Claro, 509, Miguel Claro 509. Gloria, puedes pasar a buscar el libro Ensayos sobre la ceguera. Y se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, José Gabriel, muchas gracias, Marilén, y Gracias. nos vemos el próximo lunes en Tiempo de Tomás en la Radio Universidad de Chile. Muchas gracias y buenas noches a todos. Un abrazo. Buenas noches. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomás, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomás. ¡Hey!